Buenas noches y gracias por estar ahí. Les invitamos a que tomen parte de la tercera de las citas a las que les convocábamos, cuando les emplazábamos a que aquí en el canal diocesano de televisión pudieran acercarse al conocimiento de la tercera edición del Misal Romano, que se implantará oficialmente en toda nuestra diócesis y en toda la Iglesia española en próximas fechas. Ya les decíamos en citas anteriores que pretendíamos conocer un poco más la liturgia, conocer un poco más esta tercera edición del Misal, para que conociéndola más lleguemos a amarlo más y a vivirlo de una manera mucho más intensa. De la mano nos ha traído a lo largo de estas 3 semanas don Rubén Carrasco, delegado de liturgia, delegado diocesano de liturgia. Don Rubén, muchas gracias. A vosotros, es un placer. Y esta noche tenemos con nosotros a doña Marisa Lorenzo, que es, entre otras muchas cosas, catequista de esta comunidad de cristianos que peregrinan aquí en Portillo. Marisa, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Don Rubén, comenzamos este ciclo en el seminario, el otro día en la catedral. Hoy, ¿qué ubicación ha elegido para esta tercera conversación? Pues una parroquia, precisamente para descender a aquellos que son destinatarios también de este volumen, de este misal, de esta edición, porque como decíamos el primer día, todos celebramos, por eso hemos querido venir a una parroquia, y en concreto esta, que os recibe con mucha alegría y con los brazos abiertos. Que es su parroquia, ¿verdad? Sí, soy párroco de Portillo. Desde hace ya 5 años. 5 años. 5 cursos. Y nos acoge este templo parroquial que tiene como titular A Nuestra Señora, la Virgen de la Paz. Que es la patrona de Portillo. Patrona de Portillo, y también comparte el patronazgo con los santos mártires Cosme y Damián. Muy bien. Aquí es donde la comunidad de cristianos de Portillo celebran los misterios de la fe, ¿no? Marisa, ¿cómo están viviendo aquí en la parroquia, la comunidad parroquial de Portillo, la incorporación del nuevo misal? Pues la estamos viviendo preparándonos bien con la presentación del nuevo misal que realizamos los miércoles en la Escuela de la Fe. Hemos tenido una primera presentación general sobre la historia, las ediciones anteriores, qué es el misal, qué contiene, por qué la necesidad de un misal, y referente ya al nuevo misal, las aportaciones que hace, y también materialmente pues la encuadernación que tiene. También hemos visto los dibujos, las imágenes que tiene, los colores, todo esto en general, como una presentación general, para luego descender a la ordenación general del misal, que estamos tratando de ver un poco las normas, el contenido que tiene, no solamente como algo que hay que cumplir o que al no cumplirlo hacemos algo que no esté bien, sino como el porqué esas normas para ayudarnos a entender el misal, la profundidad que tiene, la grandeza que tiene, la ayuda que nos da para vivir la liturgia correctamente. De manera que la formación un poco de este año va a girar, va a ser litúrgica y eminentemente centrada en esta tercera edición, ¿verdad? Sí. Igual que tú, que eres agente de pastoral, pues otros años habéis tenido formación en otros temas. Sí, sí, hemos tenido formación. De hecho, seguimos el Catecismo de la Iglesia Católica, pero este año nos estamos centrando en el misal, en el conocimiento de esta nueva edición del misal, que no nuevo misal. Muy bien. ¿Habéis tenido muchas sesiones ya, Marisa? Pues sí, ya hemos tenido 4 sesiones. Y por lo que tú llevas viendo y por tu participación, por tu implicación en estos trabajos tan eclesiales, ¿qué importancia te merece pues esto, el acoger en un templo, en una comunidad que celebra una nueva edición del misal? Pues a ver, el conocimiento del nuevo misal lo que nos aporta es conocer mejor la liturgia, y al conocerla mejor la amamos más y nos ayuda a vivirla mejor. Ya tuvimos oportunidad de estudiar también un poco de liturgia sobre la Eucaristía, centrándonos en el significado de las palabras, de los signos, y eso nos ha hecho vivir con mayor plenitud, con mayor compromiso, con mayor entendimiento lo que vivimos en cada celebración, y nos hace de comprometernos más y de descubrir ese misterio que se hace presente realmente Jesús en cada Eucaristía. Y esto con la nueva presentación del misal pues lo estamos descubriendo todavía más. Estáis utilizando como herramienta un poco la ordenación general del misal romano, Sí, sí, ¿verdad? sí.
Vamos a hablar del misal romano en esta tercera cita, que era un poco como el motivo pendiente que nos quedaba para cerrar el ciclo. Don Rubén, ¿ha sufrido una modificación trascendente la nueva ordenación general del misal romano? Sí, la ordenación general del misal romano en esta edición del 2002 tiene modificaciones debido precisamente a los documentos que han emanado en estos años anteriores. La última edición era del 75, lógicamente ha habido varias instrucciones que ya referíamos en el último programa, sí. Y también documentos importantes en la Iglesia, como el Código de Derecho Canónico, claro. También la segunda edición del leccionario, claro. El Ordo de las Bendiciones, el Ordo de las Dedicaciones de Iglesias, el Ceremonial de los Obispos. Y todos estos documentos son citados, son referidos precisamente en el cuerpo de la ordenación. Por eso esta nueva ordenación general es un poquito más extensa, ¿verdad? Sí, la numeración se ha vuelto a reajustar. Se ha introducido el proemio de la otra edición, que venía como una introducción aparte, lógicamente ha aumentado de números, pero también muchos párrafos se han fraccionado para que el estudio pues, sea más sencillo. Y luego sí que se han hecho matizaciones, aportaciones, que a lo largo de la praxis pastoral se ha visto que había confusión y era importante subrayar cómo se deben hacer esas cosas o el significado, por qué se hacen esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué elementos teológicos le parece que quedan más a la vista o que se subrayan más en esta nueva? Bien, en continuidad con lo que es la edición del año 70, que como hemos visto se ha ido enriqueciendo, los temas teológicos fuertes están presentes, pero si cabe más se ha subrayado, ¿no? La incidencia precisamente en el misterio trinitario, en que la obra de la Eucaristía es obra del Dios uno y trino, en relación directa con el catecismo de la Iglesia Católica, que expone sintéticamente la liturgia como obra de la Trinidad. Entonces se subraya el papel del Padre como al que va dirigida toda esta gran oración, el Hijo, el misterio pascual actualizado, y también se ha subrayado en esta tercera edición el papel del Espíritu Santo, la dimensión neumatológica. En varios números vemos esta apreciación que subraya el papel del Paráclito. También está presente, como he señalado en la segunda persona, la centralidad del misterio pascual, quiere decir, la Eucaristía es actualización de la muerte y resurrección de Cristo. Asimismo se subraya el oficio, el munus del obispo, como gran promotor, coordinador y también custodio de la liturgia. Señala la ordenación que el obispo tiene que ser ejemplar en sus celebraciones, modélico para todo el pueblo de Dios, para toda la diócesis, y que tiene que velar por la recta celebración y también por el adecuado espacio celebrativo, que sea bello precisamente y que nos lleve al encuentro con Dios. Además de esta especie de líneas teológicas, ¿se destacan algunos acentos pastorales? Sí, la participación del pueblo de Dios, que tanto hemos subrayado, sí. Que repristina el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, en aquellos primeros siglos, y esto pues se hace, digamos, palpable en algunos acentos. ¿Cuáles? En primer lugar podemos señalar el silencio. El silencio, en varias ocasiones la ordenación se detiene en él como un momento eminentemente litúrgico. Muchas veces nos da fobia el silencio en la liturgia, pensamos que es un momento vacío y no. El silencio es tiempo de salvación. Los grandes acontecimientos de la historia salutis han tenido lugar precisamente en la noche. La noche es tiempo de salvación. ¿Habéis abordado ya el tema del silencio en esta especie de pequeño repaso que estáis haciendo? Sí, un poco sí. El silencio nos ayuda a entrar en la profundidad del misterio que estamos celebrando. El silencio empieza ya con el sacerdote cuando se está revistiendo, porque se está revistiendo de Cristo. Después, los fieles también hacemos silencio antes de empezar la Eucaristía, nos puede ayudar una monición de entrada, porque que debemos caer en la cuenta de lo que va a suceder allí, que es nada más ni nada menos que la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que de manera misteriosa, pero realmente se va a actualizar, se va a hacer presente,
Para caer en la cuenta de todo eso necesitamos centrarnos, estar un poco en silencio. El silencio ya cuando comienza la celebración, en el acto penitencial para reconocer nuestros pecados, silencio en la oración colecta, un poquito antes de la oración colecta, para unirnos al sacerdote en esa oración que hace él en nombre de toda la comunidad, silencio después de las lecturas para que esa palabra que hemos escuchado vaya calando en nuestro corazón y nos vaya transformando, silencio también en la consagración y antes en el ofertorio, ofreciendo nuestras vidas al Señor junto con el pan y el vino para que Él las transforme. En la consagración, por supuesto, silencio, porque Dios, Jesús, se hace realmente presente en ese pan y ese vino que deja de ser pan y vino para convertirse en su cuerpo y su sangre. Silencio en la plegaria eucarística uniéndonos al sacerdote. Silencio después de comulgar para dar gracias por ese don maravilloso de hacernos uno con Cristo. En fin, el silencio para caer en la cuenta de la profundidad del misterio que estamos viviendo. La antigua ordenación general ya hablaba del silencio, pero igual no de esta manera tan completa, ¿verdad? Sí, precisamente por eso, porque se ha visto la necesidad de subrayar la importancia que tiene como ese momento en el que el Espíritu Santo mueve los corazones. Otro asunto en el que da la impresión que es minucioso la nueva ordenación general es en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? En la liturgia de la palabra. Así es, una innovación del Sacrosanctum Concilium con respecto a la Mediator Dei fue introducir en las presencias de Cristo, en ese número importante teológico, la presencia de Cristo en la palabra. Y la ordenación sobreabunda precisamente en señalar esta importancia. En primer lugar, destacando el lugar, valga la redundancia, desde donde se proclama esta palabra, el ambón, y habla de la exclusividad de este lugar eminentemente cristológico. También de la dignidad de los libros, ¿no? Y en este sentido, las publicaciones que se están realizando obedecen precisamente a estos criterios que señala la ordenación y liturgia auténtica, la noble sencillez, ¿no? Y la dignidad de los libros que estamos conociendo, ¿no? También la veneración de estos libros, ¿no? La incensación de la palabra, la proclamación del Evangelio, incluso cantando en domingos y solemnidades el inicio y el final, e incluso también todo el texto, ¿no? Bien, también pues se observan correcciones, ¿no? De algunos abusos que se han venido dando, como sustituir palabra de Dios por otros textos que no son palabra divina. Claro. O también pues lecturas que se presten a que sean proclamadas por dos personas. Sí, pensemos ese abuso en las bodas, ¿no? Sí. Aquella lectura de Sara y Tobías. Sí, ¿no? sí. Bien. Salvo en el caso de la pasión. Solo la pasión. Solo claro, la pasión pues, se permite. Sí, se prevé que sean tres lectores. Que se prevé que sean tres lectores. Y bueno, también en la manera en la que se trata el propio libro, ¿no? Cómo se introduce en la asamblea, de mano de quien puede entrar en la asamblea y el obispo que puede dar la bendición con el evangeliario. Asimismo, el lugar de la conservación de los leccionarios no es propiamente el ambón, ¿no? Ni el altar, sino la sacristía. Por eso se ha cuidado también que tenga un estuche para que se conserve, pero también para guardarlo en un sitio digno que es la sacristía. Otro asunto que tal vez interesa mucho al laicado y a todos los que nos están viendo es el asunto de cómo se puede comulgar, o la comunión bajo las dos especies, que algo probablemente también hayan. Creo que la ordenación ha querido también subrayar con delicadeza, pero a la vez con profundidad, la importancia de lo sagrado, el valor de lo sagrado, tanto para la veneración de la palabra que acabamos de señalar, como para la recepción del cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede uno acercar a comulgar? En primer lugar, dispuesto, en gracia, sí. ¿No? Ya explicamos el otro día que puede comulgar en la boca, en la mano, si lo hace bien, de rodillas, pero si no lo hace de rodillas, señala la ordenación, hará una ligera inclinación, un signo de veneración, ¿no? Y también subraya que tenga cuidado el ministro de las posibles profanaciones, ¿no? Entonces, que no de la comunión, para que pasen las formas de unos a otros, que ya indicábamos, ¿no?
Tal vez se tiene la impresión de que se han abierto más las posibilidades de que se puedan comulgar bajo las dos especies respecto a documentos anteriores, ¿no? Eso es, se amplían los momentos en los que se pueden comulgar bajo las dos especies. Ya Trento dejó señalado que independientemente se comulgue bajo la especie de pan, de vino, se comulga plenamente, ¿no? A Cristo total, ¿no? Bien. Y luego también pues, se subraya lo sagrado en la consagración, donde se invita a postrarnos, a ponernos de rodillas, para reconocer ese momento sublime en que Dios desciende de nuevo a la tierra, ¿no? Y adorarle en el Santísimo Sacramento. Así como también pequeños matices de la ordenación, que cuando habla de asamblea, de comunidad, añade el adjetivo cristiano, ¿no? O los libros sagrados, añade el calificativo sagrado, ¿no? Porque no es simplemente una reunión de iguales, sino que nuestra reunión, el centro de esta reunión es Jesucristo, es nuestra fe la que nos une. Que el adjetivo sagrado acompaña el ministro, los libros, los objetos, todo está dedicado al culto, ¿no? al servicio divino. Y finalmente, por acabar con este pequeño florilegio de asuntos, algo que salió en el último programa, cuando don Juan Miguel nos hablaba de los cancioneros, de ese asunto que quedó un poco pendiente, ¿no? La importancia del canto en la liturgia. Sí, el canto es muy importante en la liturgia porque, bueno, decía ya San Agustín que el que canta ora dos veces, ¿no? Pero el canto nos ayuda precisamente a entrar mucho mejor en el misterio, ¿no? Es un vehículo eficacísimo. ¿Por qué? Pues porque es lo que se pide del canto litúrgico, es la misma palabra de Dios la que expresamos en esa melodía y ayuda muy mucho a formar no solo nuestra mente, sino nuestro corazón, nuestra espiritualidad, porque aun sin darnos cuenta vamos como rumiando, haciendo respiración con el canto aprendido y es un modo de entrar en Dios. Por eso en la diócesis tenemos esos encuentros de formación en torno a Santa Cecilia para los coros parroquiales. Una relectura de la ordenación general del misal romano nos puede ayudar un poco también a percibir todos los matices que hay en torno al canto, ¿verdad? ¿Dónde es obligatorio? ¿Dónde es voluntario? Sí. Hay una jerarquía, claro, en el canto. No es lo mismo una celebración de feria que una celebración del domingo, una solemnidad, ¿no? Pero eso también el misal incide muchísimo, ¿no? Esta nueva edición, en la importancia del canto, y se ha incorporado en el ordo, dentro de las plegarias oficiales, pues la música, los pentagramas, ¿no? Independientemente de que el sacerdote sepa o no música, pero es importante en las partes que son por naturaleza dedicadas al canto, que se cante, ¿no? Porque se subraya la importancia de esos momentos. Hay algo curioso que se ha realizado en esta edición. Como sabemos, hay un triple CD con todas las pistas de audio de todas las partes del misal que están destinadas al canto. Hay un dato curioso que pone en relación estrecha la liturgia de la palabra, la primera mesa, la liturgia eucarística, la mesa del cuerpo y la sangre del Señor. Y es cómo termina la conclusión del Evangelio, palabra del Señor, y la respuesta del pueblo, y también la aclamación de la consagración. Este es el misterio de la fe y la respuesta. Las notas vienen a coincidir en la misma melodía para subrayar precisamente esos dos momentos cristológicos. Bueno, hay muchos asuntos en torno al ofertorio. También pues se nos alerta sobre el abuso en los ofertorios, ¿verdad? Dentro de las muchas recomendaciones que se hacen. El ofertorio tiene un doble sentido, ¿no? Una doble finalidad. Se ofrecen dones destinados al culto, a la celebración, o destinados a los necesitados, a los pobres, de tal manera que en el ofertorio sobran ofrendas del tipo presentar símbolos que incluso llevan una explicación. No, eso para otro contexto oracional, ¿no? Catequético, pues sí que es válido, pero la liturgia no es un contenedor de ocurrencias. Sí. Incluso me pareció entender últimamente que se vuelve a recomendar, yo no sé si en el anterior también se recomendaba, que se realice la colecta y que se ponga, ¿no? Que se puede, en ocasiones muy señaladas, igual pues la colecta contra el hambre, en ocasiones así. Bueno, la colecta tiene ese sentido, por eso se recoge, ofrecida. En este momento se recoge porque esa colecta va a ser destinada precisamente a las necesidades de la Iglesia. Con el pan y el vino que se van a consumir, me parece que dice textualmente, ¿no?
Hacemos un pequeño recorrido por la ordenación general. Sí, sí, sí. Para ver un poco algunas incorporaciones en cada uno de todos los apartados que tiene. En primer lugar, el propio del tiempo, ¿no? Sí, en el propio del tiempo, que así comienza adrede el misal, porque quiere subrayar precisamente el misterio pascual, la centralidad del domingo, y comienza con el Adviento, la Navidad, luego seguirá la Cuaresma, que hoy comenzamos a celebrar, y la Pascua, ¿no? Pues las novedades o incorporaciones o aportaciones, mejor dicho, pues son una colecta para el día 20, una vigilia, una misa de vigilia de la Epifanía en el tiempo de Navidad. En el tiempo de Cuaresma se han introducido en los mismos formularios de las ferias la oración sobre el pueblo, que antes la contenía el misal, sí, al fondo, pero ahora está en el mismo formulario. Sí. Visiblemente se puede ver todo en una única página. Son oraciones que tienen lugar después de la poscomunión, sobre el pueblo, con las manos extendidas. Luego también el viernes, que popularmente es de la Virgen de los Dolores, en la conmemoración de la Virgen de los Dolores se ha introducido una colecta, una oración colecta. Y asimismo 11 colectas para las ferias de Pascua, para no repetir, que se venían repitiendo algunas, pues se han introducido 11 nuevas piezas. Y también un formulario para la vigilia de la Ascensión. Ah, qué bien. El Ordo Misse, a continuación el Ordo Misse. Sí, el ordinario de la misa pues viene enriquecido precisamente con un prefacio de mártires, había uno hasta ahora se ha introducido otro. También encontramos la mención a San José, que ya se introdujo hace unos años en la plegaria, a continuación de la Virgen María, y ahora incorporó Juan XXIII al canon romano. Encontramos también ya en el cuerpo oficial las plegarias de reconciliación, que ya no tienen este título, y las quintas en sus 4 formularios. Y además encontramos una nueva traducción de los protocolos finales de los prefacios, que hasta ahora eran lacónicos y había palabras sin traducir, pues se han incorporado. Asimismo encontramos el Promultis, que ya hablábamos el otro día de esa modificación importante. A continuación, uno de los asuntos que históricamente más han cambiado los misales, que es el propio de los santos. Marisa, ¿también tiene nuevas incorporaciones? Claro, porque ha habido nuevas beatificaciones y por tanto se han producido nuevas incorporaciones, por ejemplo, San Juan Pablo II, claro, San Juan XXIII, Santa Teresa de Calcuta. Pues el misal es algo vivo y litúrgicamente pues también va adaptándose. ¿El común de los santos, Rubén? Bien, en este sentido hay 4 nuevas oraciones colectas de memorias obligatorias y 16 de memorias libres. Y luego encontramos también el prefacio de Santa María Magdalena, que en el pasado mes de julio del año anterior, pues el Papa nos lo ofreció a través de la congregación. Y encontramos también un modo nuevo de unificado de nombrar las fiestas de la Virgen, la bienaventurada Virgen María. Así es como el misal de la Virgen María, que ya estaba editado, siempre utilizaba esta nomenclatura. Y por ejemplo, en la festividad, en la memoria litúrgica de la Virgen del Carmen, será la memoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. También encontramos de 7 formularios de la Virgen María, se ha pasado a 11, se ha enriquecido el misal. Asimismo, un formulario para mártires, otro para un mártir, oraciones para un monje y para una monja. Y también encontramos la memoria de los mártires de la persecución religiosa del siglo pasado. Y una novedad también, un modo de titular, cuando es la celebración de varios santos. Hasta ahora se venía diciendo en singular. Sí. Ahora, por ejemplo, hace unos días celebramos a San Metodio, y a San Cirilo y San Metodio. San Cirilo, se decía San Cirilo monje, San Metodio obispo. Ahora, santos Cirilo monje, Metodio obispo.
Y luego en ese gran bloque, el gran desconocido, todo ese bloque de misas rituales, las de diversas necesidades y votivas, ha habido también cambios. Sí, las misas rituales se han reestructurado, todas ellas, comenzando por la iniciación cristiana, la unción de enfermos, el viático, el orden sacerdotal, y también se han introducido los formularios de colación de ministerios de lector y acólito. Muy bien. Pues nada más. Dejamos la invitación a la gente para que conozca más. Marisa, antes de acabar, recomienda vivamente a todos los grupos parroquiales, a todos los grupos de crecimiento en la fe, pues que aprovechen este año, ¿verdad?, para zambullirse en esta ordenación Sí, general. por supuesto que sí, lo recomiendo porque es una manera de conocer más la fe que tenemos, el misterio que profesamos, ¿no? Es una manera de acercarnos más a la liturgia. Tanto espiritual como teológicamente. Cada vez que vamos conociendo, nos acercamos más, queremos más y amamos más la liturgia y a quien hace referencia a la liturgia, que es a Jesús, nuestro Señor, que se hace presente en cada celebración litúrgica. Por eso yo lo recomiendo vivamente, porque nos enriquece como personas, como comunidad, y practicamos nuestra fe más conscientemente de lo que estamos haciendo. Hay signos y palabras que si no nos explican el significado no lo sabemos, y cuando lo conoces sabes el porqué de esas cosas que a lo mejor te parecen raras, y cuando te lo explican pues dices, pues sí, esto tiene sentido. Es tanta la riqueza de la liturgia, que don Rubén nos está contagiando el amor a la liturgia, que cuando te lo explican lo vives de otra manera. Pues muchísimas gracias, Marisa, por su testimonio y por habernos aportado pues todo lo que su aproximación a esta nueva edición y todo lo que les ha ayudado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don Rubén, por habernos llevado de la mano a lo largo de estos 3 encuentros. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que haya suscitado por lo menos el interés, ¿verdad? Que haya suscitado un poquito que despierte el interés, la curiosidad, claro, y que todos, de verdad, pues nos aproximemos al misal, al texto y a la ordenación general. Claro. Que es algo de todos, como de llevar todos. Marcando desde la primera noche, ¿no? Es algo que depende de todos, no es una cosa arrumbada en la sacristía, sino que es algo para todos. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado acompañándonos a lo largo de estas 3 semanas. Les emplazamos a que continúen siendo fieles a esta programación del canal Diocesano de Televisión. Hasta otra ocasión, que sean felices.